Muy buenos días, José Antonio, muy buenos días a todos los que estamos aquí reunidos. Me da mucho gusto poder saludar a Elvi, encargado de Clamor y gran colaborador del CELAM, a Rocco Butilione, mi maestro queridísimo y que al rato lo tendremos que escuchar con atención, y a todos en general. Muchas gracias por estar esta mañana madrugando, al menos en México, madrugando, porque los sábados el día comienza pues a partir como de las 11, ¿no? No tan temprano como a las 9. Pero vamos a platicar, espero que de un tema que nos ambiente justamente en parte de las tareas que tenemos al momento en el que participamos en movimientos populares al servicio de la causa de la dignidad de la persona y de Jesucristo. Los movimientos populares, como todos sabemos, tienen una larga historia en América Latina, no nacieron ayer. Sin embargo, todos han sufrido una importante transformación, fruto del cambio de época que los ha hecho evidentemente tener un protagonismo y una centralidad para la vida social y política de los pueblos, mucho más allá de lo que jamás se soñó. Hoy encontramos movimientos populares que de manera muy creativa tienen presencia en Internet, tienen presencia en las más diversas causas sociales, se solidarizan con otras redes de grupos populares y generan movimiento social. Hoy vemos muchas veces como el dolor, que es como a veces la semilla fundacional de muchos movimientos populares, la injusticia se transforma para sorpresa de todos nosotros en primer plano, ¿no? Se transforma en creatividad, en anuncio alegre, en promoción, no solamente en defensa y reacción. Y entonces el amplio mundo de los movimientos populares hoy, sin lugar a dudas, pues es un signo de los tiempos que merece ser apreciado, entendido, querido y antes que criticado, porque las críticas que seguramente se le pueden hacer y que son muchas, pues todos tenemos nuestras opciones, cometemos nuestros errores, nos involucramos en distintas aventuras sociopolíticas. Sin embargo, sin embargo, todos esos errores no eclipsan en lo más mínimo la vitalidad que hoy en general tienen todos los movimientos sociales y populares que hay en América Latina. Un aspecto importante siempre al momento de participar en un movimiento popular es descubrir dónde estamos. Y casi todos los movimientos populares tienen diagnósticos pues muy analíticos y muy cuidadosos de la coyuntura local en la que actúan. Cuando uno, por ejemplo, está defendiendo los derechos humanos, como algún momento me tocó a mí hace muchos años en Chiapas, en un contexto muy particular de población indígena, de persecución por parte de los grupos paramilitares, de ejecución de algunos amigos nuestros, eh, eh, pues es muy, evidentemente nadie nos gana en conocer a los nombres, los rostros, los grupos, las intenciones, las alianzas de nuestro mundo particular. Pero justamente una de las realidades que hoy es más presente que nunca es que todos esos escenarios particulares están vinculados con los grandes escenarios nacionales, regionales y globales. El Papa Francisco en Laudato Si nos dice, por otros motivos, si ustedes quieren, pero nos dice una afirmación que nos debe de remover fuertemente en el contexto presente, y es que todo está conectado. Hoy lo local se comprende si lo asociamos a lo global y por supuesto, lo global también se comprende mucho mejor si siempre lo conectamos con lo local. La glocalización, es decir, este fenómeno peculiar de interacción entre global local, local local y local global que caracteriza a nuestro tiempo y que fue, hace muchos años, ¿no? Explicado por Ulrich Beck en algunos de sus libros. La glocalización hoy es muy importante eh, para comprender, para a veces salir de nuestro provincialismo y también para algo muy bonito, descubrir que no estamos solos. Cuando miramos los grandes escenarios globales y regionales, descubrimos que muchas de las preocupaciones y peripecias por las que pasamos en lo muy local, resulta que son procesos que están acompañados por experiencias análogas, nunca iguales, pero análogas en otros
en otros lugares, a lo mejor de nuestra región, de nuestro país, y eso también nos descubre más hermanos, más hermanos. Nunca nuestra realidad particular, por particular que sea, está disociada de una experiencia fraterna que podemos descubrir si tenemos mirada grande. Eh, Siempre al pensar en estas cosas, recuerdo un pequeñísimo texto de Gustavo Gutiérrez que escribe como prólogo a su libro Teología de la Liberación Perspectivas en el año de 1991. Como ustedes saben, en ese año Gustavo Gutiérrez hace una corrección importante, profunda, de su texto fundacional, Teología de la Liberación Perspectivas, y justamente en el prólogo, pues nos recuerda de que un proceso de liberación solo es posible en clave cristiana si se hace en comunión con el Papa y los obispos, y que eso es una dimensión constitutiva de la experiencia de fe y de amor por los pobres en clave cristiana. Pero ahorita no quiero centrarme tanto en los contenidos de lo que decía Gustavo en aquel entonces, sino en el título de ese texto. El título es muy bello, es muy breve, es chiquitito, es potente y hoy nos puede ayudar. Y es mirar lejos. El título, aquel textito que les recomiendo mucho su lectura, son 3 páginas, no es más. Se llama Mirar lejos, mirar lejos. Y es muy provocador porque en 1991 acababa de caer el muro de Berlín. El socialismo soviético se había desplomado y sus países satélites estaban en un gran desconcierto, anhelando democracia y muchas veces no encontrando la manera de cómo concretarla. Los países que habían estado impulsados por el dominio soviético, Cuba y tantos otros en América Latina, pues también están en medio de una situación muy complicada, porque de repente las fuentes de financiamiento se les desaparecieron, las izquierdas parece que no tienen ya un polo de referencia como lo fue la Unión Soviética para muchas cosas, y en ese contexto es que Gustavo dice, hay que mirar lejos, hay que mirar lejos. Y entender de que el mundo que soñamos no es el mundo de mañana o pasado mañana, sino es un mundo que debe tener un amplio horizonte, debe de comprender procesos macro y a la luz de esa comprensión proceder también a actuar en lo local con responsabilidad y conciencia de que no estamos solos. En una tal vez segunda premisa que su servidor quisiera poner antes de comenzar a hablar de cosas más políticas y concretas es que el que estemos aquí reunidos en la Academia de Líderes Católicos pensando en escenarios políticos regionales nos obliga a decir con gran fuerza que para saber de escenarios políticos basta leer las noticias. Y que todos seguramente si vimos los periódicos hoy en la mañana entendemos parte de esta realidad política. Pero el plus que estamos llamados a tener como cristianos a la hora de mirar los escenarios políticos es que la fe se vuelva método de conocimiento, que la fe nos permite entender más y mejor la realidad coyuntural que vivimos, que la fe no sea manipulada desde el punto de vista político de un lado o del otro, pero que sí sirva como criterio de interpretación del significado profundo de lo que sucede. Que la fe es método de conocimiento es una idea muy, muy querida del pensamiento cristiano de siempre. Porque desde las primeras comunidades cristianas, la experiencia cristiana no era solo una experiencia de vida privada, sino era una experiencia que se expandía cultural e históricamente y que generó protagonismo, profetismo, testimonio y hasta martirio en las comunidades cristianas primitivas hace 2000 años. Y en buena medida sucedió todo esto porque los cristianos, de manera, si ustedes quieren, muy elemental, hoy hasta nos parecería primitiva, los cristianos de hace 2000 años se animaron a hacer que la fe no fuera solamente un decorado cosmético para las frases y los discursos, sino fuera un criterio hermenéutico, es decir, un criterio de juicio, un criterio de interpretación para entender el significado de los signos de los tiempos.
Aquí uno en un binomio, dos palabras importantes: signos de los tiempos y significado. No es el momento ahorita de hacer grandes discursos sobre los signos de los tiempos, pero los signos de los tiempos son esas grandes señales de la historia que marcan a nuestra época y la distinguen de otras. Cada época tiene sus grandes signos de los tiempos. Y por eso es que de repente podemos periodizar la historia y distinguir más o menos una época como distinta a otra por esas grandes señales que marcan los paradigmas culturales desde donde miramos el mundo. Y hoy tenemos que decir con todas sus letras que estamos en un momento especial y singular de la historia con sus propios signos de los tiempos. El magisterio de la Iglesia ha llamado a este momento peculiar de la historia cambio de época. Muchos de los aquí presentes, por ejemplo, su servidor que nació en 1966, hágame usted el favor, todos los aquí presentes miembros de la tercera edad como su servidor, pues nacimos en un mundo en donde las cosas se cocinaban de otra manera, en donde los valores, los lenguajes, los conceptos que convocaban la vida y el compromiso eran de un cierto tipo, por ejemplo, muy marcados por el racionalismo propio de la modernidad. Mientras que hoy en América Latina vivimos otro momento. Basta hablar con un joven fíjense dónde voy a poner el horizonte de la juventud, un jovenazo, ¿no? De 45 años, de 35, de 25 o de 15 años, para descubrir con gran fuerza que ya no estamos en la época de los años 70 y 80 del siglo XX, en donde las cosas se dirimían, se explicaban, se racionalizaban justamente con parámetros racionalistas, sino que hoy estamos en un momento intuitivo, afectivo, ecológico, disidente, diferente, en donde las cuestiones de género están en primer plano y las de medio ambiente también, y por lo tanto la sensibilidad, hay como una nueva sensibilidad, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre todo en los jóvenes que son presente y futuro de América Latina, muy diverso a lo que tuvimos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser todavía más atentos a los grandes signos de los tiempos y no solamente poder enunciarlos, que la pobreza ha crecido de tal manera, que la inequidad está de tal otra, que la democracia sufre tal o cual fenómeno, sin tratar de entender su significado. Los signos de los tiempos requieren de ser descubiertos en su significado. O lo voy a decir de otra manera, muchos nos quedamos a veces en la epidermis de la realidad. Sí podemos enunciar signos de los tiempos, pero se nos dificulta comprender su significado. Pues en la reflexión que en los próximos minutitos, que ya me quedan muy pocos, vamos a hacer, los próximos 30 minutos, trataremos justamente de mencionar algunas cuestiones delicadas del escenario político de América Latina, pero la invitación para que todos nos ayudemos a tratar de descubrir su significado a la luz de la fe, no a la luz de cierto gustillo particular que yo puedo tener por tal o cual fuerza política, sino a la luz de la fe, para que de esa manera miremos cómo realmente la fe es operativa en el momento de la interpretación y, por supuesto, en el momento de la acción. Primera cosa que vale la pena entender, descubrir, refrescar, si es que ya la hemos observado, y que es muy importante en el escenario político latinoamericano. La democracia en América Latina no llegó para quedarse. La ola democrática que vivimos a finales del siglo XX y principios del XXI, y que ayudó a muchos países a salir de situaciones de autoritarismo pertinaz, de autoritarismo creciente, de dictaduras a veces muy dolorosas y que costaron la sangre de muchos. Hacia los años 90 y en los primeros años del siglo XX se veía como una gran esperanza. Ahora sí llegamos a la democracia. Las transiciones a la democracia en América Latina eran motivo de celebración. Su servidor, como tal vez algunos de ustedes, estudiamos los 4 volúmenes que se publicaron en Editorial Paidós
sobre transiciones a la democracia en América Latina y miramos que había que ver el caso chileno y había que ver el caso argentino y había que aprender un poquito también de los pactos de la Moncloa en España y todo eso para poder proclamar con alegría que la democracia había llegado. Pero, oh, sorpresa, llegó y no se consolidó. Cuando miramos los datos que nos ofrece el Latinobarómetro, digámoslo así, del año 2000 al año 2021, es decir, no vemos la foto, sino vemos la película de los últimos 21 años en América Latina, vemos, vaya, además de manera muy visual, ¿no? Una tendencia constante. Cuando a los latinoamericanos se nos pregunta, ¿cuál es la forma de gobierno que más nos gusta? Todos decimos que la democracia. 90% de los latinoamericanos hasta el día de hoy seguimos diciendo que la democracia, o más. Pero cuando se nos pregunta a los mismos latinoamericanos si para tener paz, ingreso económico, salir de la corrupción, hubiera que suprimir libertades en tu país, hubiera que restringir derechos, ¿tú estarías a favor o en contra de ese tipo de medidas de disminución de libertades y derechos? Cada vez más aumenta la opinión favorable a este tipo de soluciones. Y lo que es más sorprendente, de acuerdo al Latinobarómetro, es que las poblaciones, el segmento etario, el segmento de edad, que más es favorable a soluciones autoritarias, curiosamente, son los más jóvenes. Esto nos tiene que hacer reflexionar de una manera muy importante a todos. Muchos de nosotros, por ejemplo, los miembros de mi generación, pensamos normalmente que los conservadores, un poquito anquilosados, pues somos los adultos, los ancianos, y que los jóvenes, siempre críticos, buscan caminos de libertad y de autonomía. Pero el World Value Survey, Latinobarómetro y otras mediciones que ustedes pueden ver seguramente en sus propios países, nos están arrojando una constante en toda la región de manera bastante homogénea. Y es que hoy muchos jóvenes, claro que son críticos, claro que se levantan, claro que de repente se movilizan, pero al momento de cristalizar sus propuestas, se inclinan muchas veces por soluciones autoritarias. Y curiosamente el segmento etario que de repente, curiosamente, apoya más el sueño democrático es el de personas mayores de 40 años. Esos son los datos del Latinobarómetro. Estos no son opiniones sesgadas, como aquí nos dice alguna persona ya entre los comentarios. Este es un hecho empírico. Luego podemos tener opiniones, a lo mejor sesgadas, pero este es el hecho empírico del Latinobarómetro, que nos debe de llamar a la reflexión. Hay que preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Parece ser, parece ser que las democracias no se consolidaron, sino que se mantuvieron en el mejor de los casos en su momento formal, procedimental. Es decir, algunos países lograron que las instituciones que cuidan los procesos electorales cuenten los votos y los cuenten bien. Y muchos países quedamos como satisfechos con eso. Y se nos olvidó que la democracia, antes que ser un momento de conteo de votos cada 3, cada 6 años, cada no sé cuántos años, es, es una cultura de participación. Es una cultura habitual en donde dejamos de ser súbditos para volvernos ciudadanos. Y por lo tanto, que la cosa pública es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. En otras palabras, la democracia participativa, la democracia que va más allá de lo electoral, la democracia que se vive en los movimientos populares, que es justamente, si algo caracteriza a los movimientos populares a pesar de su diversidad, pues es justamente eso, el tener momentos comunitarios fuertes de discernimiento, de búsqueda de consenso y de toma de decisiones comunitarias para
por ejemplo, la defensa de una cierta causa o una cierta movilización. Esa cultura de la democracia aún no ha eclosionado, aún no ha florecido de una manera así de contundente que ayude a que nuestras democracias, cuando sufran alguna tentación autoritaria, inmediatamente encuentren una corrección sanita, saludable. Juan Pablo II, un papa de hace muchos, muchos años, en una encíclica que se llama Centesimus Annus, casi al inicio, decía, es que es muy importante que exista como un gran movimiento para la defensa de la persona humana. Y que si no soluciona todo ese gran movimiento, al menos le pone límites, dice el Papa Juan Pablo II, al menos le pone límites a las tentaciones autoritarias que casi siempre cualquier gobernante de cualquier signo pueda tener. En otras palabras, hay un aspecto importante de la democracia que no se ha logrado consolidar, que sí existe en América Latina, sobre todo en los movimientos populares, que viven la democracia más allá de lo electoral de manera más o menos habitual, pero que se requiere expandir para evitar que la democracia eventualmente pueda suicidarse. ¿Por qué uso esta palabra tan fea como la palabra suicidio? Porque lo que ha sucedido en los últimos 21 años, más fuertemente en los últimos 10 años, es que lo que vemos en América Latina es un gobierno corrupto que de repente harta a la población, sobre todo por causa de la corrupción. Cada país tiene su propia historia, pero estoy tratando de simplificar un poco para hacer una afirmación más o menos general y regional. La población harta de un gobierno altamente corrupto da un manotazo electoral en un cierto momento y opta por alguna fórmula que afirme la primacía de los más pobres, que afirme la necesidad de limpiar las instituciones, que afirme la necesidad de una corrección de rumbo radical, que afirme que es necesario releer la propia historia nacional, que muchas veces, como está sucediendo por todos lados, afirme a veces hasta un discurso de tipo religioso para autolegitimarse, y en ese momento, la sociedad dice por aquí. El caso de mi país es un caso emblemático, comento porque es uno de los que mejor conozco, evidentemente, pero ustedes lo pueden aplicar mutatis mutandis a cualquier otro momento. Imagínense que en un pueblo como el mexicano, de repente el candidato todavía, Andrés Manuel López Obrador, en un mitin ante unas, no sé qué quieren, 20,000 personas, dice, ¿saben por qué me fue bien ayer en el debate en televisión? Porque aquí en mi saco yo traía lo que me da fuerza y me alienta a la lucha. Y en ese momento saca una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la levanta. Que un líder político en México levante la imagen del Sagrado Corazón y diga que eso es lo que le da fuerza. Yo me acuerdo mucho de ese momento porque las cámaras de televisión bajaron a ver los rostros de la gente. La gente comenzó a llorar de emoción. Nunca en la historia de México, desde hace muchos años, desde la persecución religiosa, nadie se había atrevido a hacer algo de este calibre. Por supuesto ganó, y ganó con 30 millones de votos. Hay países de América Latina que toda su población es de 30 millones. Acá ganó con 30 millones de votos. O sea, fue tremendo. Arrasó. Es la elección más democrática que ha habido, con más respaldo popular, pero que utilizó muchas veces recursos que merecen ser revisados luego, ya tal vez con más paz, críticamente. Cuando uno mira también, por ejemplo, a Jair Bolsonaro, por poner un ejemplo ahora en el otro extremo de la geometría política, que también pues, denunciando con gran fuerza la corrupción del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos que habían sido de izquierda, etcétera. La sociedad lo coloca como presidente de la República, utiliza un discurso igualmente parareligioso, cuasi teológico, ¿sí me explico?
empieza a decir que los verdaderos valores son estos y aquellos, y está reconstruyendo la civilización cristiana, en fin, y de repente toma el poder, indiscutiblemente con respaldo popular, ¿eh? O sea, respaldo popular auténtico. Sí, puede haber ciertas dosis de manipulación, pero cuando vemos los números, en el momento de ganar estos personajes, sus respectivas elecciones en sus respectivos países, es muy difícil decir que eso fue solo manipulación. La verdad es que el tamaño de respaldo popular de Andrés Manuel López Obrador o de Jair Bolsonaro es muy amplia, es incuestionable. Y sin embargo, los obispos han dicho en alguna ocasión, la democracia no tiene su destino asegurado, porque pueden existir regresiones autoritarias por vía electoral. Regresión, es decir, la propia democracia que no está suficientemente consolidada puede colocar como gobernante a alguien que en el fondo de su corazón y de su mente no es democrático. Y este es el origen sociológico de lo que hoy llamamos en América Latina neopopulismo. El viejo populismo de los años 30, 40 del siglo XX, pues fue de un cierto tipo, Perón, Lázaro Cárdenas y otros señores. Hoy no estamos hablando de eso. Neopopulismo, hay que subrayarle mucho el neo, es este tipo de regresiones autoritarias por vía democrática, con fuertes respaldos populares, pero no amparados tanto en una ideología racionalista, sino en la muy astuta manipulación, muchas veces afectiva, sentimental, propia del momento posmoderno que vivimos en América Latina. Esto lo conocen muy bien los expertos en campañas. Su servidor ha trabajado muchos años en cuestiones de campañas políticas de un signo y del otro, y no ha sido extraño que siempre los expertos en campañas le dicen al candidato, no te llenes de rollos racionalistas, no lances discursos complejos. Lo importante hoy es el impacto emotivo que tengas con tu pueblo, con tu sociedad. Lo afectivo es lo efectivo, etcétera. Yo no digo que con mala intención, con buena intención se dan esos bonitos consejos a los candidatos. Los candidatos espontáneamente, además, así son, y logran tocar a veces fibras muy sensibles de nuestro pueblo, de nosotros mismos, y de repente hacen giros, de repente algunos candidatos muy fuertes en el destino político de las naciones. El punto ahorita no es tanto analizar si izquierdas o derechas, cuáles pueden ser mejores o peores, sino entender que más allá de izquierdas o derechas, tanto izquierdas como derechas están viviendo una enfermedad política grave que se llama neopopulismo. En unos países un poquito menor, en otros países con más fuerza. El neopopulismo no se da con la misma intensidad en todos lados, pero sí se está presentando como una pandemia, como un fenómeno transversal y recurrente. No estoy queriendo aquí decir que el neopopulista es solo, por ejemplo, el populismo de izquierdas. No, también es neopopulista algunas fórmulas de derecha o de ultraderecha que están apareciendo en el escenario, tanto latinoamericano como global. Y justamente eso es en lo que quiero poner el énfasis. Muchas de las luchas que hoy tenemos que dar desde los movimientos populares, si bien es cierto que unos grupos pueden tener más una sensibilidad hacia una cierta posición de izquierda, de derecha, lo que tú quieras, pero tenemos que tener claro en la mente y en el corazón que nuestra principal lucha hoy es a favor de la libertad y la democracia, a favor de que el pueblo no sea manipulado, a favor de que las causas que llevan a un candidato al triunfo, por ejemplo, con gran respaldo popular, se mantengan y no se traicionen al momento de asumir el poder. Entonces, en otras palabras, en otras épocas, muchos de los que participamos en movimientos populares teníamos que hacer opciones solo ideológicas de izquierda o de derecha. Por ejemplo, muchos dijimos,
Pues si estoy con esta causa, por ejemplo, de derechos humanos, o de campesinos, o de migrantes, o de indígenas, políticamente estoy más cerca de la izquierda que de la derecha. Pues era como algo muy obvio y no voy a explicar demasiado porque es demasiado evidente. Pero solo vivíamos hace 30, 40 años en esa clave. Hoy es legítimo tener, por supuesto, cada quien nuestro corazoncito donde más nos guste, pero hay que entender que hay un fenómeno que es transideológico, que es transversal, que no es propio de izquierdas o de derechas, sino que es un virus común y en donde los movimientos populares, ahí sí, tienen un aporte importante que dar, que es recordar con valentía, con criticidad, con gran libertad, que la democracia no se agota solo en el momento electoral, sino que requiere ser muchísimo más amplia, muchísimo más constante y brotar constantemente de la vida que viene de la base y de la periferia. Si la base y la periferia solo se activan en el momento electoral, pues el movimiento popular no es movimiento popular, es manipulación populista de un partido político, un cierto sector social. Movimiento popular es aquello que existe con su ambigüedad, con su dificultad, pero constantemente nutriendo de vida y de sana criticidad a la sociedad, para que entonces quien gobierne, sea del signo que sea, encuentre pesos y contrapesos, no solo por los poderes legislativo y judicial, sino peso y contrapeso por parte de la vida social que merece ser escuchada de manera constante y merece no ser manipulada porque es fácil manipularla, ya que una persona entra al poder. Déjenme poner un ejemplito que ya no es el mexicano ni el brasileño, que es el del Salvador. Es bien interesante ver el proceso político en El Salvador en la actualidad. El presidente Nayib Bukele tiene pues un vicepresidente muy creativo que le acaba de proponer hace apenas unos cuantos días una reforma constitucional pues simpaticísima, ¿no? Presidente, ya me imagino yo al vicepresidente, ¿no? Y acercándose al presidente, presidente, tengo una gran idea. ¿Qué le parece si modificamos la constitución como 25 artículos de la constitución para que usted pueda ser reelegido, para que haya una revocación, un mecanismo de revocación de mandato, que usted pueda decidir cuándo y cómo aplicarlo, sobre todo en el momento de su más alta popularidad, por supuesto? ¿Qué le parece si metemos unos controles a la libertad de prensa? ¿Qué le parece? Y el presidente dice, pues órale, qué ideas tan brillantes tiene mi vicepresidente, ¿sí? Y entonces hoy El Salvador tiene un presidente con 75-80% de aprobación popular. Está tremendo Nayib Bukele en materia de respaldo popular. Y sin embargo, con este paquete de medidas empiezan a haber movilizaciones de reclamo. El respaldo popular no cesa a la hora de que se pregunta, oye, ¿tú apoyas a Nayib Bukele? Sí, sí lo apoyo, pero al mismo tiempo lucho para que otras voces diferentes a las del gobierno puedan ser escuchadas al momento de emprender una mega reforma constitucional que si se aplicara así como está y así como está anunciada, pues significaría pues la desaparición del 80% de la vida democrática de El Salvador. O sea, porque no es para ampliar libertades, para que la vida social se exprese más, sino al contrario, para que, por ejemplo, pueda haber reelección y cosas así de este tipo que tan tentadoras son para el que ya llegó al poder. En fin, podríamos platicar más de esta situación del Salvador, pero miremos Nicaragua. Daniel Ortega, líder que luchó, ¿no? Hasta militarmente, ¿no? En contra de la dictadura, etcétera, pues lleva, hay niños nicaragüenses que solo conocen a Daniel Ortega en el poder, que nunca han visto a alguien más gobernar su país, porque lleva todos los años del mundo, ¿no? Gobernando y gobernando en los últimos momentos, a pesar de tener un origen indiscutiblemente popular, gobernando de manera autoritaria, suprimiendo libertades y, por cierto,
atacando a veces frontalmente a la propia Iglesia Católica nicaragüense. Algunos de los principales líderes de la izquierda popular en Nicaragua, músicos, políticos, activistas, teólogos de la liberación, hoy son críticos frontales de Daniel Ortega y de su gobierno, porque todos con un lenguaje o con otro reconocen que algo se está corrompiendo, que algo no está bien, que algo se traicionó. Y así podríamos ver también el caso de Bolivia, un proyecto popular en muchos sentidos, pero que en un cierto momento el presidente quiere consolidarse nuevamente en el poder y genera una crisis política monumental de la que Bolivia todavía no termina de salir. Primer signo de los tiempos que su servidor quiere poner sobre la mesa en este escenario político es que la democracia se nos está deteriorando y exige ser replanteada en toda nuestra región latinoamericana. Replanteada de una manera más integral, más participativa, más constante. Y no solo con las ideas de no sé qué académico, sino con la vida real de los movimientos populares reales, que son los que pueden nutrir de auténtica democracia a las democracias puramente electorales y electoreras. Una democracia puramente electoral se abre como avenida, como carretera, como autopista para las regresiones autoritarias. Cuando la democracia solo se mantiene en su momento electoral y no se vuelve un estilo habitual de participación por el bien común, el asunto se puede descarrilar con mucha facilidad, como nuestra historia reciente demuestra. Una segunda cosa que tenemos que decir en el ámbito político es que estamos viviendo una especie de nueva guerra fría. Las categorías derecha e izquierda tan desgastadas en América Latina, que algunos hace poco decíamos que ya casi no significan nada, han vuelto a significar algo. ¿Por qué? Porque se están estableciendo redes y alianzas políticas internacionales en toda América Latina muy importantes. El día de hoy, 18 de septiembre, está reunida la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y el punto número uno de la orden del día de hoy, en la discusión de la CELAC, es ver cómo la OEA queda superada, anulada, cancelada o algo así. No le salió a los organizadores de la CELAC el plan como ellos hubieran deseado. De los 18 países latinoamericanos, pues nada más fueron la mitad, asistieron a la CELAC, la gran mayoría de los asistentes a la CELAC son islas pequeñitas del Caribe, entonces realmente la CELAC no es una gran reunión, no es una cumbre latinoamericana como hubieran soñado los que la organizaron. Pero el asunto es que sí, el discurso es de hágase una alianza distinta a la OEA. ¿Qué significa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque la Organización de Estados Americanos, que ha tenido indiscutiblemente muchos méritos, que ha ayudado a consolidar a la región, que él libró algunas batallas en el pasado, a lo mejor hasta importantes, sin embargo, se ve como un organismo injerencista en la región, injerencista de los Estados Unidos, y por lo tanto que debe ser acotado, reformulado, cancelado o superado de alguna manera. Varios de los presidentes de América Latina hoy, sobre todo de izquierda, sueñan con que la OEA desaparezca y la CELAC de alguna manera, ya sea hagan hacer algo alternativo o la propia CELAC sea la alternativa. Todavía eso está lejano, les digo, porque simplemente no hubo la convocatoria necesaria. El presidente Alberto Fernández de Argentina canceló en el último minuto, pues porque evidentemente no podía salir de su país debido a la crisis política en la que está metido, ¿no? En la que medio gabinete le renuncia y tiene que ceder a las presiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Fernández entonces no pudo asistir a la CELAC. Este es un hecho empírico que puede significar que se estén estableciendo estas alianzas tan importantes, a las que se le suma, por ejemplo, también el Grupo Puebla, que es una especie de alianza de partidos políticos que se sienten
identificados con el proyecto bolivariano y que les gusta sumarse a ese discurso. En fin, en el fondo, ¿qué significa esto? Pues que hay una nueva conciencia en todos los grandes partidos de izquierda, sobre todo latinoamericana, de que solos no tienen futuro y de que solamente a través de una alianza política internacional, una especie de nueva internacional de izquierda bolivariana a nivel latinoamericano, pueden tener futuro. Esto está sucediendo y es un hecho importante, porque en América Latina hemos vivido bajo la cultura del fragmento, de no querer asociarnos ni vincularnos con otros, de que nuestras diferencias, piensen ustedes en Centroamérica, ¿no? Y de todos lados, ¿no? Los chilenos y argentinos, peruanos y chilenos, mexicanos y guatemaltecos, hondureños y no sé qué. Eh, Nos encanta afirmar nuestras diferencias y América Latina, entre más fragmentada esté, más débil es en el contexto de las naciones. Las divisiones que hemos padecido durante tantos siglos nos ha hecho una región muy rica culturalmente y muy débil políticamente. Y entonces cuando aparecen estos grandes esfuerzos por reformular una instancia internacional, como puede ser la OEA o hasta superarla, y hay esfuerzos por animar a la CELAC, pues quiere decir que hay algo de verdad, hay algo positivo y bueno que se está cocinando y es que están haciendo una nueva conciencia de que tenemos que estar más unidos como América Latina. El presidente Maduro, hágame usted el favor, ¿no? El presidente Maduro dijo ayer en la noche, es la primera vez que su servidor coincide algo con el presidente Maduro, dijo, todo por la unidad, nada fuera de la unidad. Hoy, latinoamericana, grande, y dijo, por encima de divisiones y posiciones ideológicas. Ah, caray, pues esa frase yo la suscribo, yo la afirmo, ¿no? Ojalá la mantenga el presidente Maduro. Pero hay una nueva conciencia de que tenemos que pensar una América Latina grande. En los grupos de derecha y de ultraderecha está sucediendo algo análogo. No crean que esto solamente está sucediendo ahí con Maduro y Díaz Canel y Andrés Manuel López Obrador, sino que se está estableciendo una red y una alianza de grupos, algunos chiquitos, unos medianos, unos grandotes, ellos se autodenominan nueva derecha latinoamericana, a veces también le llaman nuevo conservadurismo, y que están haciendo alianzas pues muy poderosas. O sea, personas, ministros, amigos de Jair Bolsonaro están visitando toda América Latina para animar grupos afines de corte aparentemente neoliberal, pero realmente no es exactamente neoliberalismo lo que promueven, sino es una especie de derivación enferma o más enferma del neoliberalismo, como pueden ser las posiciones libertarias más extremas, cercanas políticamente a posiciones de ultraderecha autoritaria. O sea, una cosa es ser neoliberal, una posición discutible desde el punto de vista de la teoría económica, pues por falta de solidaridad hacia los pobres o lo que tú quieras, pero otra cosa es tener un modelo económico que en el fondo oculta una agenda política de corte autoritario, fascistoide y de ultraderecha. Y eso está sucediendo en América Latina. En YouTube, todos los católicos lo sabemos, ¿no? Muchos grupos católicos ultraconservadores están empezando a tener traducciones, afinidades, opciones políticas, no de centro democrático, no de corte democrático cristiano, sino de corte de ultraderecha. Entonces, al mismo tiempo que dicen que el Papa Francisco es un hereje, sostienen que existe una gran conspiración judía mundial y terminan afirmando el que un gobierno autoritario y de ultraderecha sería el más deseable. Ah, caray, esto también está pasando. Esto también está pasando. Simultáneamente. Entonces estamos en una cuestión, en una situación complicada, porque en todos los mundos ideológicos se está descubriendo la necesidad de hacer alianzas internacionales más robustas. Nunca había habido, desde hace muchísimas décadas, una efervescencia parecida en América Latina en materia de búsqueda de alianzas internacionales.
que desde mi punto de vista significa en parte el que hay conciencia de que necesitamos estar más unidos, pero al mismo tiempo, lamentablemente, estas alianzas están haciendo desde el lastre de las ideologías, a veces radicalizadas de un lado o del otro, y entonces queda entrampada estas alianzas, en vez de ser una gran alianza, digámoslo así, de cara a una utópica y posible unión de los estados de toda la región latinoamericana, a una nueva fraternidad de estados, una nueva res pública, una nueva federación de estados latinoamericanos que actúen con sentido geopolítico más pertinentemente, se están volviendo alianzas en parte ideológicas o en buena medida ideológicas, y esto muy posiblemente nos puede llevar a tensiones macro en toda la región movilizadas por este tipo de agrupaciones y de alianzas internacionales, que son preocupantes, que son preocupantes. Por eso, perdón, nuevamente, por eso nuevamente, es importante que miremos las bondades que tienen los movimientos populares. ¿Por qué? Porque los movimientos populares, si bien nuevamente pueden tener sus afinidades político-partidistas muy particulares y muy concretas en su situación, sin embargo, reflejan una vida que siempre va más allá de las ideologías. Estoy pensando, por ejemplo, en un movimiento popular muy grande que hay en mi país, que se llama el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad. Es un movimiento que nace a partir de un amigo mío, un poeta muy querido, Javier Sicilia, cuyo hijo es ejecutado por el narcotráfico hace algunos años, y entonces él, en medio de su dolor y de su desconcierto, comienza a entrar en contacto este poeta, un poeta, no un líder político, un poeta, empieza a entrar en contacto con todas las personas que han perdido hijos, familia, esposas en los conflictos con el narcotráfico en todo el país, y hoy por hoy pues es el movimiento, tal vez uno de los movimientos populares y sociales más grandes de México. Con toda su ambigüedad, no, los movimientos populares, como todos lo sabemos, no son organizaciones estrictas con credencial. Algunos tendrán credencial, pero la gran mayoría más bien son grandes afinidades colectivas que se van gestando. Y así surge. Y este movimiento, que es un movimiento, pues sí, con una gran sensibilidad de izquierda, que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, hoy es una de las instancias críticas más importantes de Andrés Manuel López Obrador, porque la vida de un movimiento social desborda, con la realidad desborda a través del movimiento social, más allá de un compromiso político partidista muy concreto. Y esas críticas están haciendo, yo no digo que hayan tenido éxito, pero están haciendo bien. Qué bueno que los grupos que defienden a los indígenas, por ejemplo, en casi todo México, hoy son críticos del gobierno de izquierda, porque lo nutren y le permiten encontrar algunos límites ante las tentaciones que está viviendo. Tercera cosa que quisiera yo colocar en esta micro descripción, y ya para pasar a un momento de diálogo y de preguntas, y es que la iglesia y los movimientos populares son también un signo de los tiempos que en el escenario político hay que considerar. ¿La democracia está deteriorando? Sí. ¿Están surgiendo nuevas alianzas geopolíticas de bloques ideológicos regionales? Sí. Pero la Iglesia Católica, en un espacio meta ideológico superior al de los compromisos facilones de izquierda y de derecha, anuncia algo más grande que las ideologías y que puede ayudar a purificar y corregir muchos de los sesgos, no de una ideología, sino de todas. Lo bonito de la fe es que le da una buena noticia a todos, a todos. Y hoy la voz de la iglesia en América Latina, asociada mucho en buena medida a los movimientos populares, puede ser parte de esa bocina, de ese altavoz que necesitamos para que las ideologías reciban un poco de viento fresco. Nuevamente aquí no estoy queriendo plantear que la iglesia se ponga y se coloque al nivel de los grupos políticos muchas veces en conflicto, sino que mirando los conflictos desde un nivel superior, les ayude a las posiciones muchas veces en pugna a encontrar una síntesis superior. Y el punto clave para que esto no sea solamente discurso, sino se vuelva efectivo,
nuevamente está en los movimientos populares, porque en los movimientos populares encontramos cristianos de distintas sensibilidades, pero que si adquirimos conciencia de lo nuevo y de lo específico de la fe, no disminuimos en nuestro compromiso ni en nuestra radicalidad social y popular, pero permanecemos críticos hasta de nosotros mismos. Muchas veces el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos, cuando no hacemos crítica de nuestra propia posición. La fe es la que nos permite hacer esa autocrítica de manera radical y fuerte. La fe nos mueve al compromiso y la fe nos mueve a la revisión. La fe nos mueve muchas veces a opciones cuestionables, particulares, difíciles, no perfectas, y la fe luego nos da la luz para aprender de lo equivocado y corregir el rumbo si es que hay que corregir algo. En otras palabras, cuando la fe se vuelve movimiento, se vuelve inconformidad constante y fuente de vida y esperanza. ¿Cuándo es cuando la fe se echa a perder? Cuando en vez de servir como parámetro crítico para mi propia postura, para mi propia opción, para mi propia vida, se vuelve simplemente recurso cómplice para autolegitimarme. Y entonces se le neutraliza. El Papa Francisco, ayer o anteayer, en uno de sus mensajes, lo comentaba, una fe diluida, una fe deslactosada, una fe sin calorías, sin alquitrán, sin nicotina, una fe que es más ligera que la Coca Light. Evidentemente, pues no opera y se puede volver instrumento populista del manipulador en turno. Pero una fe que mantiene la libertad respecto de todas las ideologías políticas, que anima a que los cristianos hagan opciones, pero que mantiene un estatuto trascendente con la doctrina social de la Iglesia como gran herramienta crítica para purificar y renovar, puede ser una gran posibilidad para nuestra región. Y lo es, de hecho ya lo está haciendo a través de muchas realidades populares en Clamor, simplemente ahorita por haber visto a Elvi, pues tengo presente la red Clamor. En Clamor, ¿cuántas opciones no hay? ¿Cuántas sensibilidades no hay? Es una cosa súper plural, pero hay algo bonito que ha emergido, y es que Clamor está unido por la fe, y la fe trasciende ideologías. No disminuye la criticidad de nada, pero sí nos permite también ser hasta críticos con nosotros mismos y de esa manera entonces poder dar siempre pasos nuevos hacia adelante con esperanza, fuera de las lógicas de puro poder en la que muchas veces nos entrampan los partidos. Si les parece, termino simplemente con esta reflexión. Pensemos en estas cosas y miremos que son grandes signos de los tiempos que marcan la realidad política de nuestra región y que requieren que tú y yo nos ayudemos a descubrir su significado. Cada uno de nosotros, en la medida que está metido en una coyuntura, está metido en una pasión y en un compromiso concreto, seguramente legítimo. Lo importante es que miremos que hoy necesitamos entender mejor la realidad para poder actuar más en ella y que nuestra identidad cristiana nos ofrece justamente una fuente nutricia para poder vivir en esta dinámica de revisión constante, sin claudicar y sin, en México decimos, sin chaquetear a favor del poder en turno que muchas veces nos puede llegar a seducir. Todos, si hemos participado en movimientos populares, sabemos de las seducciones que tiene de repente el poder político hacia el propio movimiento popular, pero todos, si hemos visto la historia de los movimientos populares, nos habremos dado cuenta que los movimientos populares son fuente de esperanza siempre si mantienen su libertad y son más grandes que las opciones particulares que se encuentran en debate en una determinada situación.